Buenas tardes, amigos, Suso Souto, bienvenidos al otro lado del espejo. Hoy va una de gigantes. De todos es conocidos, sobre todo a través de los escritos sagrados, esa raza de gigantes que nos precedió, o incluso esa raza de gigantes o titanes, mezcla entre las entidades semidivinas, llamémosle ángeles por cercanía, con los humanos en esa degeneración que provocó el diluvio. La historia oficial, la arqueología oficial, los oficialistas siempre niegan la existencia de estos seres, se niega la existencia de estas pruebas, pero justamente qué es lo que podemos ofrecer, qué es lo que podemos aportar. En este caso os voy a hablar de unos restos de Norteamérica, sobre todo de la cultura andina, que si no son gigantes en sí mismo, sí es un tema sospechoso de una cultura entera, ¿vale? Y después pues espero vuestros comentarios para ver si realmente el humano pues está evolucionando o involucionó de esa raza de gigantes. Una de las mayores controversias relacionadas con las antiguas culturas prehistóricas de Norteamérica gira en torno a lo que se llama tipos físicos únicos, TFU. Para el tema que trataré hoy, estos tipos físicos son esqueletos de gigantescos humanoides, a menudo con cráneos hiperelongados o extremadamente abombados, ocasionalmente denticiones de más o patológicas, incluyendo diversos informes sobre filas dobles e incluso triples de dientes, y que por lo general son descubiertos en túmulos funerarios y cementerios relacionados sobre todo con la cultura andina, civilizaciones arcaicas y el complejo ceremonial del sudeste, todo esto localizado en Estados Unidos. Si os gusta haré algún programa más, puesto que datos son muchísimos, son muchísimas referencias, antes de ir bajando pues para Centroamérica y Sudamérica con el mismo tema. En la actualidad resulta muy común observar cómo los investigadores de historia alternativa nos cuentan la historia del descubrimiento en masa de estos seres, en masa, a lo largo de los siglos XIX y principios del XX. Historiadores, anticuarios y arqueólogos han documentado el descubrimiento de estos tipos físicos únicos por todos los Estados Unidos, con una concentración enorme hallada en las colinas y excavaciones a lo largo del valle del río Ohio y sobre todo también a lo largo del río Mississippi. Dichos datos pueden consultarse, están a la vista de todos y recogidos perfectamente en las historias de cualquier condado, municipio o estado, así como en la literatura antropológica perteneciente a la Smithsonian Institution o ajena incluso a esta. Os voy a poner varios ejemplos, espero no aburriros sobre los restos que aparecieron en los túmulos de diferentes lugares de Norteamérica. El primero tenéis aquí en Kentucky, que nos dice que de un túmulo de la granja de Edin Barrows, cerca de Franklin, fueron exhumados en mayo de 1841 a una profundidad de más de 3,5 metros varios esqueletos humanos. Uno de ellos, de dimensiones extraordinarias, fue encontrado entre lo que parecían haber sido dos troncos cubiertos con un tablón de madera. Muchos de los huesos estaban enteros. El mentón era demasiado grande como para encajar en la mandíbula, la carne o cualquier otra parte de un hombre común actual. Los fémures medían 6 pulgadas, es decir, unos 15 centímetros más que los de cualquier hombre del condado de Simpson. Los dientes, los brazos, las costillas y todo en general probaban que se trataba de un gigante de una antigua raza. Esto en la historia de Kentucky de Lewis Collins. Todos los datos que os voy a dar son de profesionales de la materia y autoridades públicas norteamericanas. No son novelas ni ningún dato que podáis encontrar. Son datos históricos de Estados Unidos y así está recogido. En el condado de Joe Davis, esto en Illinois, los túmulos sobre los riscos han sido excavados casi por completo en los últimos 2 o 3 años. En todo lo que se ha abierto, los operarios han encontrado una fosa en el centro a aproximadamente 2,5 pies, es decir, unos 75 centímetros bajo el nivel del suelo, que claramente había sido excavada por la mano del hombre. Los huesos descubiertos en su interior revelan una raza de estatura gigantesca,
con esqueletos enterrados en círculo en posición sedente alrededor de la fosa, con las piernas extendidas hacia el centro. Esto en la historia de Joe Davis County, condado de Joe Davis. Cerca de la superficie original, a 10 o 12 pies del centro, unos 3,5 metros del centro del túmulo, sobre su parte inferior, recostado con cuidado sobre su espalda, estaba uno de los esqueletos más grandes descubiertos por los agentes de la oficina. Su estatura real, tras realizar las mediciones pertinentes, se demostró que tenía que ser entre 7 y 8 pies, de 2 a 2,5 metros. Era todo fácilmente reconocible. Esto en el 12º informe anual de la Oficina de Etnología. Si a alguno le interesa, que tengo unos cuantos informes, en la Oficina de Etnología nos encontramos una serie de informes ya sobre gigantes y sobre hechos sospechosos, misterios y temas paranormales recogidos oficialmente, que la verdad que son muy muy curiosos en Estados Unidos, y con el tiempo pues se van desprestigiando o incluso desapareciendo. El siguiente ejemplo lo tenemos en el Valle de Kanawha, esto es en Virginia Occidental. El túmulo número 11 mide de 35 a 40 pies, es decir, entre unos 10,5 metros y 12 metros en su base, y unos 4 pies de alto, 1,20 m 25. En el centro, 3 pies por debajo de la superficie, hay una bóveda de unos 8 pies, más o menos 2,5 metros de largo por 3 pies de ancho, algo menos de 1 metro. Sobre el suelo de esta bóveda, entre los fragmentos descompuestos de las cortezas de árbol que los envolvían, fueron descubiertos un esqueleto completo con una estatura de 7 pies, 2,15 metros, apoyado cuidadosamente sobre su espalda y con la cabeza orientada hacia el oeste. A 19 pies de la parte más alta, entre los restos de un ataúd de corteza, otro esqueleto cuya estatura era de 7,5 pies, estamos hablando ya de 2,30, ya son estaturas estaturas enormes para un ser humano actual, y que medía unas 19 pulgadas de hombro a hombro, 50 centímetros. Esto también en informe de la Oficina de Etnología, en el mismo 12º informe. Sé que a veces hablar de gente de 2,15 metros, 2,30 metros, no tendrían por qué ser una raza de gigantes, sino hombres grandes. Pero, primero, de estos datos se desprende cráneos extraños, como os dije al principio, filas de dientes, y segundo, que no cuadra que hace 1000 años hubiera estas estaturas cuando la ciencia oficial nos dice que fuimos creciendo y que éramos prácticamente monitos enanos. Pues se puede dar algún caso, como en algún emperador inca o incluso algún emperador romano, creo que era Máximo, que llegó a medir cerca de 2,30 metros, pero era un caso. Pero aquí estamos hablando de una cultura entera con muchos restos de gente grande. Si no son gigantes, quizás son descendientes de gigantes o una raza humanoide que no conocemos, de las que sí tenemos constancia que hubo y que pudieran ir desapareciendo. Pero esta cultura data hasta el año 1450 más o menos, por lo tanto es un tema extraño en las fechas de evolución natural. En el interior del pueblo de Brownstown, 10 millas por encima de Charleston y justo por debajo del nacimiento de Lenz Creek, existe otro antiguo lugar de enterramiento similar. En Brownstown, no hace mucho, 2 esqueletos fueron hallados juntos. Uno medía aproximadamente 2,15 metros de altura y el otro, perteneciente a un enano deforme, unos 4 pies, 1,20 metros. Esto en la historia del Gran Valle de Kanawha. Es recurrente ver cómo en todas estas historias de gigantes a lo largo del mundo siempre aparecen también seres pequeños, enanos, duendes, gnomos, como le llamemos. La historia oficial nos va a decir que son humanos deformes con algún problema, condroplasia, creo que es el enanismo o algún tema, pero se repite mucho. Los Solokai con los Saurrakin, los Tokoloshi en África con la historia de los dogones. Bueno, siempre va muy ligado. Fantasía o no, pues no lo sabemos, pero son demasiados datos a lo largo de todo el mundo. En Florida, continuando la investigación y excavando más lejos hacia la cara suroeste de la colina, descubrió por casualidad el hacha más grande de piedra que jamás había visto y que se haya encontrado nunca en esta parte del país. Muy cerca se hallaba el cráneo más grande y más perfecto del túmulo,
Junto a esta calavera encontró el fémur derecho, la tibia, el húmero y parte del radio, con una porción de la pelvis justo debajo del cráneo. Esperando un espécimen perfecto poseedor de este cráneo, estaba condenado a la decepción, puesto que tras desenterrarlo y colocarlo de modo que yo pudiera ver el rostro sin carne de este salvaje gigantesco, en el espacio de 2 horas se desmenuzó y se hizo pedazos, quedando solo pequeños fragmentos. Según la medida de sus huesos, su altura debió de ser de unos 7 pies, otra vez más de 2 metros, 2 metros 15. Lo de las hachas de piedra tenéis, tengo el vídeo sobre todo de los Wandjina, y podéis buscar sobre Igeste. Se encontraron hachas de piedra de pesos de 16 kilos en Australia, que un humano normal difícilmente la puede utilizar. Y en las ruinas de Igeste en Canarias estamos hablando de hachas de mano de toneladas de peso, por lo tanto estaríamos hablando de seres extremadamente enormes, no de 2 metros, sino mucho, mucho más, incluso con un cerito más. Esto último que os comenté en el informe anual del Comité de Regentes de Smithsonian. Otro ejemplo en Luisiana. En la misma línea de anormalidad giró el hallazgo de un cráneo cuya dentición alcanzó el insólito número de 40 dientes. Ya estamos hablando de otra cosa distinta. Es decir, un hombre gigante o de tamaño enorme que no tiene por qué ser un gigante, pero desde luego con una dentadura distinta a la humana actual. 40 dientes debido a la existencia de 8 incisivos adicionales. La naturaleza de la calavera descubierta en el túmulo del Arto, como así se llama, si la comparamos con las halladas en otras localidades, es sumamente anómala. Las anomalías en este caso no pueden ser atribuidas a una desfiguración artificial, puesto que de ser así, su desarrollo simétrico en relación con otras partes del cráneo hubiera sido imposible. Su impresionante aspecto no pudo haber sido el resultado de uso de vendas ni de otras aplicaciones externas, sino que tuvo que ser indudablemente congénito. Esto sigue con los túmulos de Etowah. La tumba A, un sepulcro de piedra de 2,5 pies de ancho, 8 pies de largo y 2 pies de profundidad, fue construida colocando losas de esteatita de canto sobre sus paredes y añadiendo otras a través de la abertura superior. El suelo era simplemente tierra endurecida por el fuego. Dicha tumba contenía los restos de un solo esqueleto, tumbado sobre su espalda y orientado hacia el este, como si fuera un enterramiento de alguien importante, de algún jefe de tribu, y el conjunto resultaba pesado y delimitaba un espacio de unos 7 pies de largo, 2 metros 15. También en el mismo informe, en el 12º informe anual de la Oficina de Etnología. Estos ejemplos, después del que el gobierno y los filántropos hicieran cargo de la arqueología americana en la década del 1900, el sistema emprendió como siempre la política de negar rotundamente la existencia pues, de estos restos, ¿no? De dichos restos anómalos. El verdadero punto de partida de esa tendencia revisionista en el Museo Nacional se remonta a una fecha tan temprana como el año 1851, cuando el señor Skewer ya trabajaba para desacreditar las teorías de posibles contactos precolombinos. Es decir, en vez de estar estudiando lo que realmente pasó, utilizan los recursos para tapar lo anterior al último descubrimiento, a esa última invasión. Varias décadas más tarde, Gerald Fouke intentaría desacreditar y desechar el trabajo de prácticamente todos los investigadores de campo hasta su llegada, incluyendo las mediciones de esqueletos tomadas por los agentes de la Oficina de Etnología, pero, sin embargo, la verdadera negación de los tipos físicos únicos se hizo durante el reinado de Ales Hidrika. No os escribo ahí el nombre porque no lo sé pronunciar bien, que tiene demasiadas consonantes. Este es el que se dedicó a desmontar todos los descubrimientos, ¿no? A denostarlos, a decir que eran alucinaciones, pero ahora os leo un documento que se encuentra entre estos informes que indica todo lo contrario. Este señor trabajaba como conservador de antropología pues, de este Smithsonian, del Museo Americano, sobre el año 1903. El Hidrika parece que se aficionó a menospreciar
constantemente la idea de que hubieran sido descubiertos alguna vez esqueletos anómalos, y así lo explicaba pues tanto en sus trabajos académicos como también en sus apariciones públicas. Y el esqueleto gigantesco y de 8 pies es a día de hoy casi un estereotipo para muchos, relacionado con un informe elaborado por algún aficionado con respecto al hallazgo de restos óseos en Florida, así como en otras partes del país. Todos estos informes, y lo digo de una vez por todas, son exageraciones. Esto nos lo dice el conservador del museo, el jefe, el doctor Hidrilka, y achaca la voluntad de creer de los antropólogos aficionados en las informaciones sobre algunos descubrimientos que llegaban hasta la oficina con frecuencia. Los pretendidos hallazgos describen una raza de antiguos gigantes de entre 7 y 8 pies de alto, con huesos y mandíbulas bastante más grandes que los actuales. Junto a los gigantes, observa el doctor Hidrilka, a menudo aparecen restos igualmente fantasiosos de enanos. Bien, pues de manera interesante, el nombre de este señor, de Hidrilka, aparece en numerosos informes sobre descubrimientos de esqueletos gigantescos durante su ejercicio en el Museo Americano y firmados por él. Algunos de los primeros cráneos desenterrados por Preston Holder ya han sido examinados en el Instituto Smithsonian por el Dr. Alex Hidrilka, máxima autoridad en tipos humanos norteamericanos. Y nos dice: los esqueletos de estos aborígenes americanos, hasta hoy desconocidos, mostraron tras las mediciones pertinentes que su estatura estaba comprendida entre los 6 pies y medio y los 7 pies, de 2 a 2,15 metros. Excavando en las soleadas dunas de arena de las Golden Isles, en Georgia, los resultados arqueológicos han sacado a la luz la extraña prueba de una raza prehistórica asombrosa de tamaño gigante. ¿Qué hombres eran estos? Miembros de una tribu cuya estatura media iba de los 6 pies y medio a los 7 pies. Hoy ya existen pues cantidad de libros, de DVDs, incluso programas de televisión en Estados Unidos que documentan las proezas de estos cazadores modernos, pues que se hallan tras la pista de estos esqueletos humanoides gigantescos, ¿no? Estos extraños restos, insistiendo en que si alguno de estos esqueletos pudiera ser encontrado o no ocultado, porque las pruebas evidentemente están ahí, pero los restos ya no están, y si pudiese ser presentado a los expertos, pues que de alguna manera se podría alterar el paradigma defendido por el sistema. Sin embargo, tal y como explicaré en la segunda parte de este programa, los expertos realmente ya han descubierto todo esto, fotografiado, medido estos restos. De hecho, aparte de la segunda parte, voy a sacar también un programa con un caso único en Norteamérica, con unas cuevas y todo perfectamente documentado, pero como siempre se sigue tapando todo. Nada más fiable pues que los escritos antiguos, no los sagrados, sino incluso los escritos del descubrimiento o de la invasión, como vosotros los amigos americanos llamáis, en la que se documenta pues claramente la existencia de tribus gigantes, tanto desde el sur hasta Norteamérica, desde los Patagones hasta esta cultura adena. Y no hay que olvidar tampoco pues una de las frases que dijo Lincoln en su discurso en el Niágara, cuando dijo que por estas tierras hace miles de años ya habían pasado o estaban mirando lo mismo que habían visto los seres gigantes que pisaban estas tierras americanas hace miles y miles de años. Espero vuestros comentarios. A veces no son cuestiones de creer, esto no es fe. El tema de los gigantes se llevó a la religión, en mi opinión, justamente para denostar, para tratar de justificar ese genocidio masivo con el supuesto diluvio universal. Os dejaré algún enlace sobre mi vídeo de los refaítas, que justamente habla sobre esto, y algún enlace pues más a vídeos relacionados con este tema. Nada, espero vuestros comentarios, compartid en las redes sociales. Si os gusta, seguiré con la segunda parte, si no avanzo un poco más hasta abajo, y nos vemos pues mañana en el siguiente viaje al otro lado del espejo. Adiós amigos, muy buena tarde.